¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Víctor Juan Carlos Núñez García. Soy aspirante a la Ingeniería en Gestión de Industrial de la Universidad Nacional Autónoma a Distancia de México. El tema que voy a exponer a continuación es la de riesgo de accidentes en las áreas de producción de las carrocerías. Como subtítulo pongo hagamos una cultura de prevención permanente. Para poder dar una pequeña introducción a lo que es el concepto de las carrocerías, les puedo decir que básicamente es la fabricación de remolques, ambulancias, patrullas, inclusive de unidades médicas móviles, que dan servicio precisamente de eso, servicio médico. También entra lo que es el ramo automotriz. La seguridad en lo que es el área de producción de la fabricación de carrocerías es una parte muy vital en el armado, sobre todo los riesgos que se presentan para evitar los accidentes. ¿Por qué? Porque aquí se integran muchos oficios. Se integra lo que es la soldadura, la carpintería, la electricidad. Existen electricistas, digo, ingenieros eléctricos, o electricistas que manejan sobre todo la corriente alterna, pero también los que manejan la corriente directa. Y aquí se integran estas dos partes. También los pintores, los que se dedican a la fibra de vidrio, entre otros más. La operatividad de los trabajadores para ejercer estos distintos es muy importante, sobre todo para evitar los riesgos de accidentes, porque esto puede ser como un efecto dominó, inicia uno y terminan los demás, ¿sí? Y esto no nada más afecta lo que es el accidente. La seguridad es parte primordial de la carrocería, de las empresas, pero también hay que ver que no nada más afecta eso, sino que al final de cuentas afecta a un producto. Aquí tratamos de evaluar las estaciones de trabajo y las zonas comunes donde ensamblan. Hicimos un análisis, un estudio, observando a cada uno de los operarios. No es un grupo muy amplio. Se puede controlar la seguridad, que eso es factor. También se hacen en las zonas críticas o puntos de armado, este, existen muchos riesgos que se van ocasionando, ¿sí? Aquí lo que intentamos es concientizar a los operarios a evaluar los riesgos de trabajo que se están ocasionando, tanto por riesgos o por factores psicosociales, por las herramientas en mal estado o por las malas instalaciones o las instalaciones que llegan a tener ciertas deficiencias. Entendemos que la seguridad o los riesgos que existen de un accidente es parte ya cotidiana, están en nuestra vida. Los riesgos de en la casa, los riesgos cuando vamos al trabajo, cuando nos vamos a divertir a algún lugar, siempre hay un riesgo de algo y ya forman parte de. A diferencia es que fuera de lo que es el trabajo tratamos de controlarlos más. Sí tenemos esa cultura de prevención probablemente en la casa, digo, en la casa o hacia donde vamos de regreso a casa o cuando vamos al trabajo. Tratamos de que el operario o los oficiales que tienen los oficios lleven esta cultura de prevención, la trasladen también al trabajo. ¿Cómo? Apoyándose entre ellos. La metodología que usamos en esta investigación, hicimos un anteproyecto y una cronología que queremos aplicar a lo que es la empresa. También llevamos un registro en una bitácora de investigación. Hicimos un recorrido en las instalaciones tratando de evaluar los riesgos que probablemente existen ahí, lo que conlleva lo que son las instalaciones. También se aplicaron las entrevistas necesarias a personal clave. Hicimos 3 entrevistas al jefe de taller, al jefe de departamento de recursos humanos, que en este caso se encarga también de dirigir o tiene un subordinado para que haga el surtido de equipo de protección personal, uniformes también a lo que son los operarios, incluso a un operario. Quisimos ver la perspectiva que tenía cada uno. Hicimos las encuestas necesarias para poder entender qué es lo que pensaban y cómo afectaba en su vida personal el trabajo.
Nos basamos mucho en revistas de carácter científico, en algunos libros de investigación. También vimos algunos subregistros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es una parte muy importante a la hora en cuestión de hablar de riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque toda empresa bien establecida tiene que pagar una prima de riesgo de trabajo dependiendo su giro. En el caso de las carrocerías, está catalogada en la clase más alta de riesgo de trabajo y de ahí se subdivide a porcentajes que dependiendo del número de trabajadores y el sueldo que tiene cada uno de ellos es lo que ellos como empresa tienen que pagar. También hacen sus aportaciones necesarias los operarios o los empleados u oficiales. Es importante que para una empresa exista el mínimo riesgo de trabajo y el mínimo de incapacidades de los trabajadores, porque en base a eso también el seguro social te cobra las primas de riesgo, o la aumenta o la reduce. Entonces, ya dependiendo del número de trabajadores, será un ahorro sustancial que se puede traducir en utilidades para poder adquirir equipos de protección personal o mejorar la herramienta o inclusive las instalaciones. Esto aparentemente va aunado todo, va todo de la mano. También estuvimos revisando algunos procedimientos de seguridad, el uso de los equipos de protección personal. Buscamos en ciertos sitios web que se dedican o que son de carácter científico para poder entender el tema más a fondo de la seguridad. En este caso nos enfocamos a lo que fue lo que es una construcción, que es donde entramos también nosotros. Encontramos que existen factores psicosociales que afectan lo que es a los operarios, este, y a cualquier empleado, ¿no? Desde las horas de descanso, la hora en la que entras, por ejemplo, si tu trabajo está a cierta distancia, muy lejos de tu casa o de donde vives, o no hay transporte para llegar, el estrés que causa eso antes de poder ingresar a tu trabajo, la carga mental o la responsabilidad que te dejan dependiendo del puesto que tengas en el trabajo. Puede ser la planeación de proyectos, el estar encargado o ser líder de algún grupo. Y también tiene mucho que ver la planeación de los proyectos, cómo se van planeando y cómo se van desarrollando, porque al final de cuentas todos van por un fin, que es sacar un buen producto, lograr la satisfacción del cliente en el producto que se está llevando. En el área de producción encontramos los riesgos. Por ejemplo, que las instalaciones deben ser adecuadas y que son vitales para un buen desempeño de labores. El ambiente de trabajo en el que se está desarrollando, el tener una buena conexión eléctrica, por ejemplo, se utilizan mucho las conexiones eléctricas, tienen compresores donde utilizan lo que son el aire para el uso de máquinas o herramientas neumáticas. Incluso la iluminación es muy importante, ¿sí? Sobre todo en el caso de la pintura. Aquí encontramos que deben de tener cursos de inducción antes que nada para ingresar por primera vez al taller o al área de producción, porque la falta de experiencia también es un factor muy importante que puede ocasionar un riesgo. Entonces, qué se debe de hacer? Una inducción para que el que está ingresando tenga un concepto general de lo que es la fabricación de carrocerías. Tener este, la capacitación que debe de llevar el personal en el uso de protección personal. Eh, Entendemos que tienen que tener brigadas de primeros auxilios. Esto es parte de lo que son para evitar los riesgos. Como hallazgos que encontramos en este caso en la carrocera donde tenemos donde elaboramos, es que sí hay cierto déficit en lo que son las instalaciones donde se desarrollan los trabajos, pero no es tanto porque el patrón o el jefe, o en este caso el director general de la empresa, o el encargado de esto, haga caso omiso. Sí tienden de repente a posponer ciertas situaciones
sobre todo en el caso de seguridad y más cuando no sucede un accidente o un incidente. Eh, Muchos de estas malas conexiones que encontramos, por ejemplo, contactos mal puestos, fueron provocados por los mismos operarios que en su afán de hacer su trabajo o rápido o simplemente no darle la vuelta o desconectar y darle la vuelta al cable, tiraban de ellos y se descomponían o quedaban cables expuestos. También encontramos también que a pesar de que hay latas de pintura o garrafones con solventes, estos las llegaban a dejar destapados o simplemente usaban botellas, por ejemplo, de refresco para poder vaciar lo que es los solventes y poder transportarlos a otras áreas. Encontramos también que les hace falta, que les quitan las guardas a los esmeriles, por ejemplo, y entonces a la hora de realizar ese trabajo avientan chispas por donde quiera. Para esto realizamos las entrevistas. Quisimos ver las perspectivas que tenía cada uno de ellos. El operario, para saber si realmente le estaban surtiendo el equipo de protección personal y capacitando al jefe de taller para saber si estaba pasando sus reportes y también al área de recursos humanos, que en este caso se encargaba de surtirles todo lo demás. También encontramos que los operarios dejaban la herramienta tirada a pesar de que tenían mesas de trabajo para ponerlas. ¿Sí? Se les hacía más fácil traer la herramienta y dejarla en el piso para poder tomarla y no salir que, que poder ponerla en la mesa de trabajo o en las charolas de herramientas para poder trabajar debajo de las unidades, que también existía un riesgo porque en ocasiones no tomaban o no evaluaban, no se fijaban si estaban bien ancladas al piso. Eh, las conexiones eléctricas de las máquinas también encontramos que les volaban lo que son las clavijas para poder conectarlas de manera más directa a un switch principal, aún teniendo las conexiones. Aquí encontramos y estamos bien, encontramos esto como riesgos de trabajo y que los mismos operarios de alguna manera no lo evaluaban. Sí existían operarios que eran conscientes y que incluso les decían a compañeros los riesgos a los que estaban expuestos y también los iban de alguna manera eliminando. Como lo vuelvo a decir, la fabricación de carrocerías, a la hora de estar en el área de producción, no nada más traslada los oficios, sino todos sus riesgos. Imaginemos el soldador trabajando y a 2 metros un carpintero arrojando rebaba de madera, al electricista con los cables, a un pintor en la parte superior dejando caer todo ese polvo o pintura en todos los demás. Por eso es que la parte de los riesgos de los accidentes de trabajo en las carrocerías es una parte vital y también es una zona vulnerable, esta zona de armado, donde se tiene que hacer una planeación muy detallada para que cada uno de estos oficios entre en determinado tiempo. Como estrategia contra estos riesgos, estamos proponiendo a la empresa, ya que no cuenta con un departamento de seguridad e higiene, que se realice un departamento de este tipo para poder llevar un monitoreo a los operarios para el uso del equipo de protección personal. Porque a pesar de que tenían el equipo como guantes, gafas, no lo ocupaban como es. O si les estorbaba los guantes se los quitaban. Entonces sí se requiere que estén monitoreándose. Muchos de ellos están con la disposición en llevar una cultura de evaluación de riesgos, pero necesitan más entender el tema. Es decir, necesitan más capacitación, más pláticas. Estamos proponiendo también que se haga un manual de procedimientos en cuestión de seguridad para que ellos entiendan cuál es el procedimiento que deben de llevar en cada uno de sus operaciones o de procesos, que exista un monitor, en este caso el Departamento de Seguridad e Higiene, que siga el reglamento tal y como es para el uso de equipo de protección personal,
como los son los ya mencionados. También vimos y analizamos con respecto a las investigaciones anteriores y a algunos resultados que mostraron algunas empresas, que el implementar programas de salud física, como poner gimnasios, este, incluso dar consultas psicológicas, ayuda mucho a los que son los trabajadores e impulsa la producción de estos, que por cada, un ejemplo, por cada dólar invertido, pudieran multiplicarlo por 3 en lo que es la productividad de cada uno. Que cuenten con uniformes y equipo de protección personal con la calidad necesaria que cumple el objetivo y que sean usados para la manipulación de materiales que deben de ser. La capacitación con los proveedores de equipos de protección personal y de máquinas sería un aliado muy importante porque les indicarían cómo deben de operar y qué cuidados deben de tener para mantener en buen estado esas herramientas o máquinas y evitar así un accidente o evitar el riesgo más bien para que no exista el accidente. También sería bueno buscar alguna certificación o hacer simulacros de este, apoyados de instituciones de protección civil, bomberos, este, capacitación en lo que son primeros auxilios, este, que visiten exposiciones algunos de los operarios de expos de máquinas y de seguridad industrial para que entiendan los conceptos que deben de saber y que entiendan que las máquinas no son un juguete, que son una herramienta y que también llevan un riesgo. También mejorar la planeación de los proyectos durante su proceso, porque nos encontramos que los tiempos de fabricación son muy cortos a comparativa de otros carroceros. También el organizar eventos con los empleados para mejorar la convivencia, el que se vayan conociendo cada uno de ellos para poder mejorar un ambiente de trabajo como tal y puedan tener más controlada la situación en riesgos de trabajo. Que ellos se concentren en su trabajo, que vean a los operarios, a los otros operarios, no como compañeros, sino prácticamente como amigos, que sientan esa empatía de que si ellos ven un riesgo que está ocasionando uno de sus compañeros, puedan llegar ellos a comentarlo, a decirlo y que el compañero lo tome de la mejor manera posible. También otorgar reconocimientos a los empleados que son cumplidos o que no han tenido accidentes. Como operarios o como empleados siempre buscan el reconocimiento. Es algo importante porque los impulsa de alguna manera a seguir haciendo las cosas bien. Como conclusión encontramos que para poder lograr la cultura de prevención, en este caso en las carrocerías, también tenemos que impulsar el desarrollo académico de cada uno de los operarios. Porque muchos de ellos han entrado a trabajar por necesidad, sin tener conocimiento de nada en carrocerías ni de saber cómo usar una herramienta. Han ido aprendiendo con el paso del tiempo. Nos hemos encontrado con carroceros que tienen hasta 20 años de experiencia y que han ido aprendiendo con los machucones, con algún choque eléctrico, en fin, con algún tipo de incidente de accidente. Ha habido también, han conocido personas o operarios que han tenido accidentes que los han tenido que incapacitar de manera permanente, porque se han volado un dedo, porque se han volado una mano, un ojo. Entonces, es importante el desarrollo académico porque así tendríamos una mejor perspectiva y podríamos tener o digerir de mejor manera estos conceptos. También hay que invertir en las instalaciones adecuadas y en la herramienta con la calidad necesaria para el uso y la aplicación de los materiales. Tenemos que... Aquí es importante que tengamos también la salud física y mental en cuenta de los operarios. ¿Por qué? Porque esto va a ser un factor importante que de alguna manera va a mantener la concentración de ellos en el trabajo que están realizando. Y pues bueno, esto fue lo que fue mi exposición. Fue algo que analizamos, que vimos en las carrocerías. Yo creo que algunos compañeros carroceros estarán de acuerdo conmigo, otros tendrán otros puntos de vista, pero lo importante es que lleguemos a un mismo fin,
que tengamos una cultura de prevención de riesgos para evitar cualquier tipo de accidentes. Esto se traduce en beneficios no nada más de salud y de cero accidentes, sino también si es una empresa bien establecida, se va a traducir en más utilidad y mejores equipos de protección personal que ellos nos podrán dar. Eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.